Vamos a orar para que este mensaje sea dirigido por el Señor y que sea de bendición para nuestras vidas. Padre amado que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este momento. Eres tan bueno, eres tan grande y eres tan misericordioso, Señor. Te damos gracias por este espacio. Permite que la palabra no vuelva vacía, que la palabra sea de bendición. Permite que la palabra llene, Señor. Y permite, Señor, que tú seas el que dirija este mensaje y el centro, Padre, el centro de todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, amados hermanos, tengan un saludo cordial y quisiera platicarles que hoy vamos a hablar acerca de la lección número 1 de 6 lecciones que vamos a estar viendo. Bueno, la serie se llama Esclavo. Y esta es la lección número 1 de 6, como les estoy diciendo. El título de este mensaje es una palabra oculta. Amados, vamos a ir a la cita base, que es el propósito central, mis amados, allá en Romanos 6, del 16 al 18. Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Amados, estoy muy contento de que el Señor me haya elegido para poder darles a conocer el propósito de esta tarde. Bien, para profundizar en el propósito que el Señor tiene con nosotros de este mensaje, es platicarnos acerca, como dice el título, de una palabra oculta. La Biblia utiliza la palabra siervo, pero la palabra oculta de la cual vamos a estar hablando es la palabra esclavo. Así es, amado, porque somos esclavos al servicio de Dios. Esta palabra está oculta porque muchos no le prestan el interés o la atención correspondiente. Pero la palabra esclavo es muy importante en la Biblia porque nos dice que estamos al servicio exclusivo de Dios y que tenemos un dueño, y ese dueño es Jesucristo. Ahora, analizando este tema, mis amados, hay una pregunta que luego se hacen muchas personas. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, amados, ser cristiano, unos van a decir, bueno, pues es una forma de llamarnos muy bonita. Pero ¿realmente se han preguntado qué es ser un cristiano? Ser cristiano es mucho más que un apodo bonito o que un distintivo bonito que el Señor nos dio. Ser cristiano es ser obediente a Cristo sin condiciones. Ahora, para que confirmemos esto, amados, podemos ir a Juan 10 del 27. Repito, Juan 10:27, dice la palabra: ahí mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí podemos ver, mi amado, cómo nosotros somos seguidores de Cristo y que reconocemos la voz de Cristo, y cuando Él avanza, nosotros avanzamos continuamente con Él. Ahora, amado, ¿sabías que el apodo de cristianos les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, el tema principal de su enseñanza y el tema principal de su conversación? Así es, mi amado, así es. Ahora quiero compartirte que esta serie que se llama Esclavo y que es nueva y que apenas te la estoy empezando a dar a conocer, vamos a necesitar de una introducción profunda para poder entender este concepto. Bueno, te invito a que me sigas, cierra tus ojos y escucha y pídele al Señor sabiduría y Él te la va a dar para la comprensión de este mensaje. Escucha, mi amado,
Para algunos ser cristiano es primeramente cultural y tradicional, un título heredado de una generación que ya pasó. Es el efecto de que implica evitar ciertos comportamientos, algunos lo tienen así, y asistir ocasionalmente a la iglesia. Para otros también lo tienen así. Para otros es la política, es como la política. Es decir, cada uno tiene oponentes y opiniones diferentes. Otros dicen que es algo pues antiguo. Otros dicen que tener fe, que es tener fe y un deseo por ser buena persona. Sin embargo, todo lo anterior está lejos de lo que la Biblia dice. Reflexiona en lo siguiente, amado. Los primeros mártires tenían muy claro lo que significa ser cristiano. Sin embargo, pregúntale hoy a alguien que tú conozcas y dile qué significa ser cristiano y probablemente va a decirte cosas muy diferentes a lo que la Biblia dice. Pero si nos vamos a lo que la Biblia escribe, allá en Hechos 11:26, nos dice que en Antioquía de Siria es donde los discípulos fueron llamados por primera vez con el sobrenombre, con el distintivo, con el apodo de cristianos, mi amado. Y ahí es donde se les da por primera vez este nombre, porque ellos, el centro de su conversación, de su plática, todo giraba alrededor de Cristo. Muy bien, mi amado. Y esta preciosa, este precioso momento, yo te invito a que exaltes el nombre de Cristo. Exáltalo, mi amado, exáltalo. Ahí donde estás, exáltalo y gózate, llénate de alegría. Después de terminar de cenar, Jesús les dijo a sus apóstoles que debían amarse unos a otros como Él les había amado. Les dijo que si lo hacían, la gente sabría que ellos eran discípulos de Él. Les dijo que si los apóstoles lo amaban a Él, guardarían sus mandamientos. Y esto lo vemos en Juan 13, del 34 al 35. Qué precioso el Señor Jesucristo con sus enseñanzas. Te invito a que repitas lo siguiente, mi amado, ahí donde estás. Mira, la sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa a la palabra de Dios. Te voy a platicar por qué. Es decir, nosotros tenemos que obedecer completamente a la palabra de Dios. Eso es lo que quiero que me entiendas primeramente. Para aclarar este punto, amado, vamos a ir a Juan 15:14. La palabra de Dios dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Mira, si dice que somos sus amigos, esto quiere decir que si no hacemos lo que Él dice, entonces somos lo contrario a sus amigos, es decir, sus enemigos. Mucho cuidado con esta parte. Ser cristiano demanda una profunda lealtad a Él y a la sumisión de la palabra de Dios, es decir, de obediencia. Amado, vamos a ir a ver qué dice Juan 8:31. Dice así: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto queda completamente claro que permanecer en su palabra nos habla acerca de ser obedientes a su palabra. En Lucas, amado, si me sigues, Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amado, voy a resaltar esta parte. Es bien difícil en ocasiones, dicen muchos dicen que es muy difícil tomar una cruz y seguir, porque esto significa, amado, significa dejar tus deseos, tus placeres y enfocarte a lo que el Señor quiere que tú hagas y digas. Pero vale la pena, mi amado, vale la pena profundamente servir a Dios y obedecer a Dios, porque si sufrimos con Él juntamente disfrutaremos de su gloria cuando Él venga, mi amado. Mira, te voy a platicar también de algo humillante. Así es, amado.
No me gusta platicar de esto, pero es necesario que te lo platique y que tú lo entiendas. Mira, es triste y es humillante lo siguiente. Allá en Mateo 23:13 dice: pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque creéis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están esperando. Amado, aquí voy a resaltar la palabra hipócritas. Mira, Jesús hablaba en contra de aquellos religiosos que le cerraban el paso a aquellos que se querían acercar a Dios por un exceso de reglas y de normas que impedía que las personas pudieran acercarse a Dios. Pero sin embargo Jesús vino a demostrar que acercarse a Dios es tan fácil y tan sencillo como sujetarse a la obediencia de su palabra y decidir arrepentirse sinceramente y no volver a hacer lo que uno hacía anteriormente. Amado, te invito a que repitas conmigo lo siguiente: una palabra que lo cambia todo. Una palabra que lo cambia todo. Una palabra que lo puede cambiar todo. Mira, amado, en Hechos 11:26 dice: y se reunieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Mira, el nombre cristiano es usado únicamente en 3 ocasiones en toda la Biblia: en Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y en 1 de Pedro 4:16. Así se les decía a los que habían elegido el evangelio como una norma de vida. Amado, son pocas veces las que se menciona cristiano en la Biblia, pero quiero que sepas que se menciona muchas veces más la palabra esclavo. Y a lo mejor no le damos la importancia debida a esta palabra. La palabra esclavo tiene que ver con tener un amo. Y cuando hablamos de tener un amo, hablamos de tener un dueño. Y ese dueño te voy a decir quién es, porque es mi dueño. Se llama Jesucristo. Y yo no tengo por qué preocuparme, ni tú tienes por qué preocuparte, porque has de comer, beber o por dónde has de dormir. Porque el Señor conoce todas estas que sean nuestras necesidades. Y su palabra dice que no nos preocupemos, porque si los pajaritos que andan volando comen, a pesar de que no trabajan ni hilan, cuán más nosotros, hombres de poca fe. Amado, quiero seguir con esto en Hechos 26:28. Escucha lo que dice Hechos 26:28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo ahora soy. Excepto por estas cadenas, claro. Y si vamos también a 1 de Pedro 4:16, dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ello. Mira, te voy a platicar de esto que acabamos de escuchar. Pablo era prisionero y cuenta su historia, es decir, cuenta su historia de cómo tuvo un encuentro con Cristo y utiliza su historia en defensa frente al rey Agripa para mostrar su punto de vista del evangelio de Cristo y llevarlos a ser salvos. Imagínate a Pablo encadenado frente al rey y en su oportunidad que él tenía para defenderse, lo que hizo es mostrar el evangelio de Cristo. Aprovechó ese espacio a pesar de estar prisionero, a pesar de estar encadenado, para glorificar a Cristo. Amado, vamos a ir a Romanos 6:17, que dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Hay una gran diferencia entre la palabra esclavo y siervo. Mira, siervo se contrata y está solo por interés, por un sueldo o por un pago, pero el esclavo se posee y está porque fue comprado. Y nosotros fuimos comprados por un alto precio, por el precio que se pagó en aquella cruz. Y ahora tenemos dueño. Y somos de aquellos que disfrutamos primero de la salvación. No porque lo merezcamos, pero sí por su inmenso amor. Quisiera ir concluyendo, mi amado, todo esto. ¿Te acuerdas de la historia que hablamos en Hechos 11:26, donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos? Eso fue porque ellos fueron comprados por un precio que se pagó en la cruz, como te lo estoy diciendo, y ahora poseen y ahora son propiedad de Jesucristo. Ahora ellos poseen de la protección de Dios y del respaldo de Dios. Pero también, al poseer eso, también son propiedad de Jesucristo, porque Jesucristo, nuestro Dios, es nuestro dueño. En resumen, mi amado, ser cristiano es ser esclavo de Cristo, como lo escuchas. Ser cristiano es ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comprados con sangre en la cruz del Calvario, y por eso es que ahora tenemos dueño, y ese dueño es nuestro Dios. Si alguien esta tarde dijera, bueno, hermano, ¿y cómo llevo esto a la práctica? Mira, sencillo. Cuando tengas situaciones en las que participes en una conversación, considéralas como una oportunidad para hablar de Cristo y predicar el Evangelio. Y que tú no necesites decir soy cristiano, sino que la gente cuando te escuche, te vea, te observe tu comportamiento. Así como el rey Agripa observó a Pablo cuando estaba encadenado y su defensa fue mencionar cómo conoció a Cristo, cómo tuvo un encuentro con Cristo. Así, amado, no desaproveches cada plática o cada conversación que tengas para hablar de Cristo. Siembra la palabra de Dios y su palabra nunca va a volver vacía. Esta tarde estás recibiendo un llamamiento santo, mi amado, a que el tema principal de tu vida sea Jesucristo, en tu manera de vivir, en tu predicación, en tu enseñanza, en tus pláticas, en tu trabajo, donde quiera que estés, que todo trate de Cristo. Y si esta tarde, en este momento, alguien no hubiera aceptado a Cristo, yo te invito a que ores conmigo. Vamos a terminar este mensaje en oración unidos. Y te invito a que repitas lo siguiente. Señor Jesús, ayúdame todos los días, Señor, porque te necesito. Yo solo no puedo. Necesito de tu presencia, necesito de tu providencia. Necesito, Señor, que me ayudes. Dame palabras, dame sabiduría, dame gracia delante de las personas que me rodeen para poder sembrar tu palabra y que cada lugar y cada momento sea una oportunidad para predicar el Evangelio, así como lo hizo Pablo, para predicar el Evangelio así como lo hizo Jesucristo. Y que tú, Señor, seas el centro de mi atención y que tu voluntad sea mi prioridad. Entra en mi vida y en mi corazón y úsame para tu gloria. Anota por favor mi nombre en el libro de la vida. Esto te lo pido humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.